Hola, antes de hablar de la ley de Lenz, quería contaros un par de cosillas. La primera cosillilla es cómo son las líneas de campo producidas por un imán. Pues son estas. Las líneas de campo son líneas que van desde el polo norte hasta el polo sur. Vamos a dibujar una por aquí. Va desde el polo norte hasta el polo sur. Así son las flechas. Otra por este lado. Las líneas de campo, recordad que eran líneas que se utilizan pues, para representar el campo. Y además se cumple que el campo B, la intensidad de campo B es tangente a las líneas de campo. Ya está. Primera cosa de la que quería hablaros. Segunda cosa, sabemos que las corrientes, ¿no? Ya lo hemos visto en el tema anterior, las corrientes crean campos. Todas las corrientes crean campos. Por tanto, las inducidas, es como la corriente rectilínea que creaba un campo y hablábamos de la ley de Biot y Savart, ¿no? Bueno, pues como todas las corrientes crean campos, también las corrientes inducidas van a crear campos. Así que me he dibujado aquí dos espiras circulares, porque habíamos considerado en el tema anterior las corrientes rectilíneas, pero no habíamos visto circulares, ni cuadradas, ni de ningún otro tipo. Pues vamos a ver cómo son los campos que crean las corrientes circulares. Voy a dibujar aquí un sentido de la corriente. Supongamos una espiral circular recorrida por una intensidad de corriente I en sentido horario. Vamos a ver cómo sería el campo inducido por esta corriente. ¿Cómo será? Pues lo habéis adivinado, regla de la mano derecha. Pongo los dedos en la dirección de esta flecha y la única manera que tengo de conseguir hacerlo sin romperme algo, algún tendón o algo así, es apuntando hacia adentro, ¿no? Apuntando con el dedo pulgar hacia adentro. Es decir, que voy a obtener una cruz. La cruz significa eso, no es más que un vector apuntando hacia dentro de la pantalla. Bueno, pues si ahora vamos a considerar una corriente en sentido antihorario y curvo los dedos para saber hacia dónde va el campo, curvo los dedos en la dirección de esa flecha. Curvo los dedos y obtengo que ese campo va hacia mí, sale de la pantalla, sale del papel. Genial. Pues ya tenemos eso. Una cosilla más. Si la corriente fuera cuadrada, pues también ocurriría lo mismo, ¿vale? Tendría que utilizar la misma regla, ¿cómo se llama? La regla de la mano derecha, hombre. Pues vamos ya a ver la ley de Lenz. Como sabéis, tanto Faraday como Henry estudiaron la causa que producía las corrientes inducidas, pero no se fijaron en el sentido. Sin embargo, tenemos al científico Lenz que sí que lo hizo, se ocupó de estudiar cuál era el sentido de esas corrientes. Llegó a la conclusión de que el sentido de las corrientes va en contra, lo voy a poner aquí para acordarnos, contra la causa que la produce, contra la causa que la produce. Y diréis, ¿pero esto qué es? No me entera de nada. Bueno, ahora ya os vais a enterar porque es muy fácil. Vamos a buscar el ejemplo, vamos a poner unos cuantos imanes. He colocado aquí y ahora vamos a poner una espira al lado del imán. Tenemos un imán que se aproxima, está acercándose, viajando hacia esta espira, ¿no? Vamos a dibujar las líneas de campo. Como sabemos que van de norte a sur, pues genial, porque sé que tengo así, líneas que van de norte a sur. Bueno, el campo que atraviesa la espira, ¿cómo es? Pues fijaos, es este, ¿no? Voy a dibujar el otro color. Este es el campo que atraviesa la espira, ¿no? Es el campo B, porque fijaos en el sentido de las líneas de campo. Pues ahora voy a dibujar esta espira. Como la perspectiva puede jugarnos una muy mala pasada, voy a dibujar aquí esta espira. ¿Ves? Esta espira y está atravesada por este campo B, que como va hacia dentro de la pantalla, lo voy a dibujar así, ¿no? Con crucecitas. Que ahora vamos a ver lo que decía la ley de Lenz, que va en contra de la causa que la produce. Pues fijaos, tengo una espira
en la que, pues según se va acercando este imán, le van creciendo cruces, ¿no? Cuanto más cerca está, pues más cruces tiene. ¿Y qué quiere esa espira? Pues ir contra esas cruces, ir contra esa causa que produce esas cruces. ¿Cómo? Pues generando puntitos. ¿Y cómo va a generar puntitos? Pues con una intensidad de corriente, ¿no? en sentido antihorario, una intensidad de corriente antihoraria. Fijaos que si ponéis el dedo gordo apuntando, ¿no? Apuntando hacia vosotros, conseguís sacar el sentido antihorario. Ahora vamos a por otro caso. Primer caso. Ahora tenemos un imán que se va alejando de esta espira. Tenemos aquí el polo norte. Seguimos con las líneas de campo, siguen siendo iguales que aquí, y nos queda un vector B que va así. También igual, estamos en el mismo caso, ¿no? Tenemos un vector B y tenemos líneas de campo, pero ¿qué pasa? Que cuando el imán estaba más cerca de la espira, había muchas crucecitas, pero según se va alejando el imán, fijaos, según se va alejando, ¿qué ocurre? Pues que están quedando cada vez menos, menos y menos y menos. Esta espira tiene que luchar contra eso. ¿Cómo lo hace? Pues ayudando a estas cruces, generando más cruces. No quiere que se le escape. Bueno, ¿y cómo es el sentido de la corriente cuando tengo crucecitas? Pues sentido horario. ¿Lo veis? La corriente inducida va a ser en sentido horario. Genial. Otro caso. Ahora tenemos este imán que se va acercando a la espira, pero por el polo sur. Como sabemos, las líneas de campo, como van de norte a sur, pues fijaos, voy a tener esto. Y me va a quedar un campo, ¿no? El campo producido por el imán va a ir así, en sentido contrario al campo producido por estos dos imanes en estos casos anteriores. Va a ir hacia, ¿no? Hacia fuera, o sea, que voy a tener puntitos. Voy a tener puntitos, no ceritos, puntitos. Y cada vez va a haber más y más y más según se vaya acercando. Pues ¿qué va a hacer la espira? Reaccionar y decir, no quiero más puntitos, por Dios, que me está llenando de puntos. Entonces, lo que va a querer hacer es contrarrestar a esos puntos generando cruces. ¿Cómo? Pues con esta intensidad de corriente que será también en sentido horario. ¿Veis? Poned la mano derecha, curvando, bueno, la mano derecha hacia aquí o el dedo gordo apuntando hacia adentro, como queráis, y ya veis que es sentido, voy a poner horario, es horario, ¿vale? Ahora vamos a por el último caso. En este caso tenemos un imán, el mismo imán que se acercaba antes por el polo sur, ahora se aleja, va hacia la izquierda. Campo, pues igual, así y así. O sea que vamos a tener un campo también aquí hacia la izquierda o saliendo de la pantalla o del papel. Vamos a dibujarlo, aquí está, último caso. Vamos a dibujarlo, tengo puntitos. Pero ¿qué pasa? Que según se va alejando este imán, yo voy a tener menos y menos y menos y menos y menos y menos y menos puntitos. Entonces, ¿qué va a querer hacer esa espira? Pues contrarrestar ese efecto, contrarrestar la pérdida de líneas de campo, creando ¿qué? Pues más puntitos. Para poder crear puntitos, ¿cómo tiene que ser el sentido de la corriente? Pues así, sentido antihorario. Y pues ya está, ya sabemos qué es lo que significa que el sentido de la corriente va en contra de la causa que lo produce. Y nada más. Adiós, hasta otra.